Amén. Amén. Bueno, empezamos la unidad 4. Esta unidad se titula como La invitación de Dios y el amor. Tengo acá el versículo que va a ser para memorizar, está en Juan 14, versículo 21. Así que si lo tienen por ahí, lo vamos a leer todos en voz alta. Juan 14, 21. Y nos habla este versículo precisamente de Jesús, hablando del amor, ¿no? Cómo nosotros podemos, o cómo Jesús describe el amor. ¿Qué cosa hace evidente en nosotros nuestro amor a Dios? Dice, entonces, leemos juntos, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí está. Parece un trabalengua, ¿no? El que me ama, que no me ama. Pero en el fondo lo que está diciendo nada más es bastante explícito ahí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿sí? Una cosa es tener la palabra de Dios, otra es guardarla, como ya hemos visto muchas veces. Esto de guardarla, por supuesto, que no es guardarla en un mueble, ¿no? Sino que tenerla en el corazón, en la mente, tener presente a Dios y sus mandamientos. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cómo transita mi vida? Porque todos sabemos que la vida en la que nos toca vivir en esta tierra es mucho de decisiones, ¿no? En el fondo es eso, o sea, uno se levanta en la mañana y ya decide qué ropa ponerse, si se baña, no se baña, qué va a desayunar, si es que desayuna o no, y después todo el tiempo es decisiones. Algunas están basadas en ¿qué? En ciertos compromisos que tenemos, ¿cierto? Si somos papás, el que es hijo, el que va a estudiar, el que es trabajador en alguna parte, basa sus decisiones en esas responsabilidades o en esos compromisos que tiene, ¿cierto? Y entonces, cuando hablamos o cuando la palabra de Dios nos habla de guardar los mandamientos, precisamente es eso. Tenemos la palabra de Dios, gracias a Dios tenemos acceso en nuestro idioma, que es una bendición, que hay millones de personas que no lo tienen. Tener la palabra de Dios, poder leer, poder entender, pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos vaya revelando qué quiere decir esto. A veces leemos una cosa y después a la semana o a los días lo volvemos a leer y Dios nos habla de otra manera en el mismo párrafo y tú dices, ¿cómo esto antes no lo vi? Y ahora parece algo tan claro, ¿no? Usamos, escuchamos la palabra de Dios todos los domingos, los martes, los que vienen los martes, los jueves, los miércoles, los que estudian el miércoles, ¿cierto? Los chicos que vienen el sábado. Aparte de eso, a veces ponemos predicaciones en nuestras casas para escuchar a alguien hablarnos de la palabra de Dios. Todo eso es un contexto de una bendición grande que Dios nos ha dado. Ese es el acceso que tenemos. Ahora, ¿qué hacemos con eso que tenemos? Es la cosa. Y ahí es donde viene esta palabra acá que dice guardar, ¿no? Está hablando de cómo lo pongo por obra. ¿Qué es lo que yo hago entonces? Cuando tengo una decisión que tomar, me baso en lo que Dios dice, en lo que yo debería hacer, o por ahí dejo un poquito de lado, no, ya en esta parte no soy cristiana, porque ahora o cristiano, ya no estoy en la iglesia, así que acá tengo que actuar de esta manera, o puedo darme ciertas licencias, ¿no?, de cristiano. Estoy el domingo perfecto en el culto, pero cuando estoy en mi trabajo, como ya no estoy en la reunión, soy de otra manera. Bueno, todo eso tiene que ver con esta palabra, guardar. Y simplemente y profundamente Dios dice, bueno, el que tiene mis mandamientos, los tenemos nosotros, tenemos acceso, y que los guarda, ese es el que me ama. ¿Quieren ver a alguien que ame a Jesús? Tiene sus mandamientos, los conoce, pero también los vive, ¿no? Y el que me ama, como consecuencia, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Dios se nos va a mostrar a nosotros y de eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos conocer? ¿Se acuerdan que nuestro curso es de eso? ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Bueno, ahí está. Conozco los mandamientos, actúo en base a eso. Gracias a eso el Padre nos ama. Si nosotros amamos a Dios el Padre, Jesús dice, yo le amaré a Él y me haré presente con esas personas. En la página 71 de nuestro libro hay un testimonio ahí del autor. No lo vamos a leer porque estos testimonios siempre me parece que está mejor leerlo en la casa, tranquilo, y así nos da como un espacio para que en la casa podamos retomar la lección sin necesariamente repetir exactamente lo mismo que vimos, ¿no? La idea de acá es complementar un poquito con otras cosas. Entonces, después ustedes lo leen en su casa, es un lindo testimonio. Y pasamos ya directamente a la página 72. Y ahí dice, día 1. Como les conté, no sé si algunos vieron por ahí en WhatsApp, en el grupo, pero mi intención es que hoy podamos hacer 2 días, el día 1 y día 2, porque el día 2 es cortito. Entonces vamos a tratar de hacer los 2 días hoy, ¿sí? Así que cuando salgamos de acá va a ser sábado. Bueno, no, espero hacerlo un poquito más corto. Dice, en esta unidad continuaremos nuestro enfoque sobre la relación de amor con Dios. Usted encontrará que el llamamiento a esa relación es también un llamamiento a estar en misión con Él. Si quiere saber la voluntad de Dios, usted debe responder a su invitación a amarlo de todo corazón. Dios obra a través de quienes ama, a fin de realizar sus propósitos para su reino en este mundo. ¿Vieron cómo tiene ahí en mayúscula, ¿no? Sus propósitos y su reino. No es nuestros propósitos, no son nuestros sueños, esto ya lo dijimos varias veces, ni es nuestro reino, mucho menos, ¿no? En esta unidad comenzaremos a considerar cómo Dios lo invita a que se le una a su obra. Entonces, vamos a hacer como un resumen, empezando nada más, pero en el fondo es que nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que procurar amar a Dios y que Dios nos ame a nosotros, ¿sí? Porque Dios actúa a través de las personas que ama, ¿sí? Conozca a Dios por experiencia. Nunca estará satisfecho con simplemente saber sobre Dios. Se conoce a Dios solo a través de la experiencia, a medida que Él se revela. Cuando Moisés estaba frente a la zarza ardiente, le dijo a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Eso está en Éxodo 3:13, ¿no? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Dios dijo, yo soy el que soy, estaba diciendo, yo soy el eterno. Estaba diciendo, yo soy todo lo que necesitas. Durante los siguientes 40 años, Moisés llegó a conocer a Dios por experiencia como Jehová, el gran yo soy. ¿Sí? Entonces, los que rescatamos ahí de este párrafo es precisamente que nosotros llegamos a conocer a Dios a través de una experiencia personal. Y esto es una gran diferencia con mucha gente que se dedica a estudiar a Dios, se dedica a estudiar teología, se dedica a estudiar la Biblia. Hay muchas personas que lo hacen, pero conocer a Dios implica una relación personal. Y nosotros tenemos que procurar eso, porque si no, es a lo que Pablo se refería cuando dice la letra mata, ¿no? Cuando uno se llena de letra, de conocimiento, ¿cierto? No, yo me sé todas las traducciones, en el hebreo dice esto, en griego esta palabra significa esto otro. Eso está genial, está perfecto porque nos ayuda a entender. Ahora, eso, cuando nosotros lo asimilamos y lo vivimos, es otra cosa. Esa experiencia personal no tenemos que pasarla por alto, ¿sí? Tenemos que buscarla, porque esa es la forma en la que nosotros vamos a conocer a Dios. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos hace unas clases de esto de la multiforme gracia, ¿no? de Dios? Que es en el fondo que Dios llega a nosotros y satisface las necesidades que tenemos
las necesidades, digo, ¿no? No los caprichos, sino las necesidades, y que son diferentes para cada persona, ¿cierto? Hay personas que se han acercado a Dios por una enfermedad y Dios ha sido su sanador. Hay personas que se han acercado a Dios porque el matrimonio estaba deshecho y Dios ha sido su restaurador, ¿cierto? Hay personas que han llegado con problemas económicos y Dios ha proveído para su vida, para su familia, etc. Con respecto a los nombres de Dios, en la Biblia, Dios tomó la iniciativa para revelarse en la experiencia de la gente. Cuando Dios se revela a una persona, ésta le daba a Dios un nombre. Cuando Dios se revelaba, a una persona, ésta le daba a Dios un nombre nuevo o lo describía de una nueva manera. Para el hebreo, el nombre de la persona representaba su carácter o describía su naturaleza. Tenemos varios ejemplos de esto, ¿no? Abraham, por ejemplo, al principio era Abraham, nada más. Y después Dios le cambió el nombre, le intercalaron una H ahí que significaba, ¿se acuerdan qué significaba Abraham? Padre de multitudes, ¿cierto? Por esta promesa que Dios le había dado. A un hombre que no podía tener hijos. Se encuentra con Dios y Dios le dice, no, ahora vas a ser el padre de muchas personas. ¿Cómo puede ser eso? Un milagro, una experiencia con Dios. Saraí, lo mismo. Se llamaba Saraí, después fue Sara. Jacob, ¿no? Que después Dios le cambia el nombre, se llama Israel. Bueno, en el Nuevo Testamento también lo vemos a Jesús diciéndole a Simón, tú ahora te vas a llamar Pedro, ¿cierto? Y esto es algo de lo que hablábamos también nosotros, que está bueno cuando nos encontramos con Dios y Dios nos cambia la identidad. Porque muchas veces nosotros llegamos con estas identidades rotas. O sea, lo vemos más evidentemente hoy cuando vemos personas, por ejemplo, que no aceptan su sexualidad, ¿no? Es un problema de identidad. No sé quién soy, entonces, bueno, capaz que soy esto, y de hecho hay algunos que dicen, ¿vieron el género fluido? Dicen, no, nosotros somos género fluido. O sea, un día me levanto y soy hombre, otro día soy mujer. Y depende cómo me sienta, ¿no? Esos son todos problemas de identidad. Pero a veces, digo, ahí se ve súper evidente, pero a veces hay cosas que nosotros traemos también, desde niños a veces, ¿no? Al que le decían inútil, bestia, peluda. Y te creces con eso y vas pensando, sí, soy un inútil, no sirvo para nada, porque mi mamá siempre me lo dijo, mi papá siempre me dijeron que no servía para nada. Y después viene al Señor y el Señor dice, no, yo te quiero usar, puede ser un instrumento en mis manos, ¿no? Y Dios nos cambia el nombre. A eso se refiere esto de cambio de identidad. El conocer a Dios por nombre requería haber experimentado personalmente su presencia. Los nombres, títulos y descripciones bíblicas de Dios identifican cómo los personajes llegaron a conocerlo personalmente, porque la gente también le daba un nombre a Dios, ¿no? Cuando conocían a Dios, Dios se transformaba en ese Dios con tal nombre, ¿no? Con tal característica. Las Escrituras son el registro de la revelación de Dios al ser humano. Cada nombre dado a Dios es una parte de esa revelación. Por eso, y acá me estoy adelantando unas clases más adelante, por eso es que es importante a veces la relación que podemos tener entre nosotros como iglesia. Porque a Dios se revela con una persona de una determinada manera y a mí se me revela de otra manera y yo necesito de lo que Dios le da a mi hermano también. Y nos relacionamos y entre nosotros nos nutrimos espiritualmente, ¿sí? Es una cosa de lo que jamás podríamos hacer estando solos, por ejemplo. Ahí yo hablaba con las personas en Chile hace un tiempo que conocen la Biblia, conocen todo, pero no se congregan en ninguna iglesia. Se cansaron, muchos años congregándose, vieron muchas cosas feas, es cierto, todo eso es cierto. Y hablábamos de esto, ¿no? Y decía, pero ¿por qué? ¿Para qué quiero ir a la iglesia si yo acá en mi casa puedo ver una predicación? Es verdad. Puedo cantar una canción, agarro un instrumento y canto una alabanza. ¿Sí? ¿Es cierto? También. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo orar? ¿Cierto? En mi casa también puedo orar solo. Pero hay una cosa que no puedo tener en mi casa, si me encierro en mi casa, que es el contacto con mis hermanos. La revelación que Dios les da a ellos, yo tal vez no la puedo vivir de la manera que lo vivieron ellos. Y ellos tampoco con lo que Dios me ha dado a mí. Entonces nos necesitamos unos con otros, digo.
Por ejemplo, Josué, hablando de esto de los nombres que la gente le daba a Dios, dice Josué, y los israelitas estaban luchando contra los amalecitas. Moisés supervisaba la batalla desde una montaña cercana. Cuando tenía sus manos levantadas a Dios, los israelitas ganaban. Cuando las bajaba, empezaban a perder. Por medio de Israel, Dios derrotó a los amalecitas ese día. Moisés construyó un altar y le puso por nombre Jehová y es mi estandarte. El estandarte es la insignia que flamea al frente del ejército para indicar a quien representa. El Señor es mi estandarte significa que somos el pueblo de Dios. Él es nuestro Dios. Las manos levantadas de Moisés daban gloria constante a Dios, indicando que la batalla era de él e Israel le pertenecía. Los israelitas llegaron a conocer mejor a Dios al darse cuenta de que eran el pueblo de Dios y que Dios era su estandarte. Eso está en Éxodo, si lo quieren ahí anotar, Éxodo 17, 8. Esta palabra estandarte, Jehová es mi estandarte, es en hebreo Jehová Nisi, si lo quieren anotar por ahí, Nisi, así tal como se escucha, ¿no? Con S, Nisi. Eso significa Jehová es mi estandarte. Y hay un montón de otros nombres que vemos a través de la Biblia que se les ha dado a Dios. Por ejemplo, el Shaddai. Anótenlo si quieren por ahí. Shaddai es con S, SH, y con 2D. Ajá. Shaddai significa Dios Todopoderoso. Los voy escribiendo mejor porque así, no sé si lo van a ver, pero son medio finitos estos. Entonces, Nisi, ¿lo ven ahí? ¿Sí? El otro era Shaddai, así, Shaddai con 2D. Otro nombre de Dios no tan conocido, pero también lo encontramos en la Biblia, que es Sabaoth. Así, Sabaoth, TH. Y ese significa Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth es Jehová de los ejércitos. Todos estos nombres que estamos viendo son nombres que Israel les daba a Dios cuando Dios actuaba de una determinada manera, ¿no? Jehová ¿cuál? ¿El último? De los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Después tenemos otro que es Rafa, pero con H. PH. Rafa. Jehová Rafa. Significa Jehová restaurador o Jehová sanador también. Con PH. PHA. Ra, PHA. Ese significa sanador o restaurador, ¿sí? Jehová Rafa. Bueno, tenemos Jehová Shalom, por supuesto, es más conocido. Con SH se escribe. Y Él es el Dios de paz, ¿no? Tenemos otro que tampoco es tan conocido, pero en la Biblia se encuentra Rohi, H-I. R-O-H-I, así cortito. ¿Sí? De paz, Dios de paz. Shalom es Dios de paz. Y Rohi
es el Señor es mi pastor. Salmo 23, ¿no? Jehová es mi pastor. Y el último que tengo para compartirles, por supuesto, hay más después de la Biblia, ustedes lo pueden buscar. Jireh. Así, con J, Jireh y con H al final. Y eso es Dios proveedor. Jehová Jireh es Dios proveedor. Nisi es estandarte. Dios es mi estandarte o Jehová es mi estandarte. Estos son típicos nombres de negocios cristianos, ¿no? La librería Shalom, la panadería Jireh. Allá donde yo vivo, en mi rancho, que hacen muchas lanchas, a las lanchas le ponen Shaddai, Nisi, los evangélicos, obviamente, ¿no? Bien, estamos en la página 73. Y arriba dice, busque otros ejemplos en Génesis 22, del 1 al 8, perdón, del 1 al 18, y responda a lo siguiente. ¿Quién puede leer más o menos rápido Génesis del 1 al 18? El 22, digo, del 1 al 18. ¿Dale? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Bien. Entonces vamos a responder las preguntas que estaban ahí y que empezaban en la pregunta número 1, que dice que busquemos otro ejemplo en este pasaje que acabamos de leer. La pregunta A dice, ¿qué le pidió Dios a Abraham que hiciera? El versículo 2. Que sacrifique a su hijo, ¿no? Sí, bueno, anótenle ahí entonces la respuesta a la pregunta A, que ofrezca a su único hijo en sacrificio, o que sacrifique a su hijo, como lo quieran ahí escribir. ¿Estamos? Pregunta B, ¿qué indica el versículo 8 acerca de Abraham? ¿Qué le pasaba a Abraham en el versículo 8? Sí, pero en el versículo 8 específicamente, ¿qué es lo que dice o sea que, claro, o sea, ¿qué es lo que pasaba con Abraham? Estaba confiando en Dios, que Dios iba a proveer, ¿no? Pueden ponerle ahí entonces, que Dios iba a proveer, o confiaban que Dios era proveedor. La pregunta C dice, ¿qué hizo Dios por Abraham? Según el verso 13. Eso, proveyó un cordero, ¿cierto? Un animal para el sacrificio. Póngale ahí eso en la pregunta C. En la pregunta D, ¿qué nombre le puso Abraham al lugar? Jehová proveerá, o sea, Jehová Jireh, ¿cierto? Esta última que vimos. Con H al final. Y la última pregunta, ¿por qué prometió Dios bendecir a Abraham? Al final está eso porque obedeció y no rehusó a entregar a su hijo, su único hijo. Por eso Dios le prometió bendecirlo.
Dios estaba en el proceso de desarrollar el carácter de Abraham para que fuera padre de una nación. Dios puso a prueba la fe y la obediencia de Abraham. Esto puso al patriarca en una crisis de fe. Abraham tenía fe en que Dios iba a proveer, según lo que dice el verso 8. Hizo en su vida los ajustes necesarios para actuar según su fe de que Dios era el proveedor. Le obedeció a Dios y Dios proveyó un carnero y Abraham llegó a conocerlo íntimamente al tener una experiencia con Dios como proveedor. Esto que acabo de leer también sería la respuesta a la pregunta 2, ¿no? Que dice, fíjense, la pregunta 2 dice, observe las 7 realidades en la página 24, cómo encaja la experiencia de Abraham con esta secuencia. Y ahí vemos cómo se va desarrollando la secuencia de acuerdo a ese bosquejo que hicimos al principio, ¿no? Que Dios quería desarrollar un carácter en Abraham, que puso a prueba su fe y que, bueno, que al final de todos los pasos, la crisis de fe y todo eso, Abraham lo llegó a conocer, ¿sí? Sí, hizo ajustes. Exactamente. Al final llegó a conocerlo por medio de la obediencia. Y esto es una invitación para nosotros también porque a veces tenemos esas crisis de fe y necesitamos conocer al Dios proveedor, al Dios de paz, al Dios que es todopoderoso. Y Él obviamente que quiere que lo conozcamos. Y por eso es que tenemos esta vida para ir conociendo a Dios, cada una de sus facetas, ¿no? A veces nos falta conocer al Dios proveedor y nos desesperamos mucho cuando hay cosas que nos faltan, que sentimos que nos faltan. Y ahí es donde necesitamos orar y pedirle a Dios, Señor, yo te quiero conocer como el Jehová Jireh que eres, ¿no? El proveedor. Necesito paz, Señor. Me casé. Necesito paz. Necesito conocer al Dios de paz. Shalom, ¿no? Amén, dijo Jorgito, parece. Bueno, nombres, títulos y descripciones de Dios que vemos en la Biblia, hay un montón, ¿no? Admirable, buen pastor, cabeza de la iglesia, castillo mío, consejero, defensor de viudas, Dios celoso, Dios de mi salvación, Dios de toda consolación, el Dios que venga mis agravios, el Dios que nos guía, Dios todopoderoso, fiel y verdadero, fuego consumidor, fundamento, juez justo, la luz de la vida, maestro bueno, mediador, mi apoyo, mi cántico, mi esperanza, mi fortaleza, mi libertador, mi refugio, mi salvación, mi testigo. Él también es nuestra ayuda, nuestro escudo, nuestro amparo y fortaleza, nuestro jefe, nuestro padre, nuestra paz, nuestra vida. Padre de huérfanos, Padre de misericordias, pan de vida, potente, Salvador mío, príncipe de paz, Redentor mío, Rey de reyes, salvación mía, Santo de los santos, el Santo en medio de ti, Señor de señores, Señor de la mies, soberano, Señor, sumo sacerdote, y etcétera, etcétera, etcétera. En la parte 3, digamos en la pregunta 3, dice, describa un suceso mediante el cual usted tuvo una experiencia de la obra de Dios en su vida. Eso obviamente es personal, cada uno puede escribir ahí algo, pero no sé si hay alguien que quiera compartir algo, que pueda decir, yo en tal momento de mi vida viví que Dios era uno de estos nombres u otro. ¿Alguien tiene alguna experiencia, alguna copucha que contar? Yo tengo muchas, pero ya lo he contado muchas veces. ¿Alguien quiere compartir alguna? Un momento de recibir a Dios como sentirlo como consolador, el que sana nuestro dolor. Tal vez es una de las formas de actuar de Dios más
más especiales, ¿no? Porque te falta plata y bueno, por ahí puedes conseguir en alguna parte. De repente te falta paz y te vas, te alejas un poco y capaz que estás un poco más tranquilo. Pero cuando tienes dolor adentro, ¿cómo lo sanas? Cuando conocemos al Dios Consolador, podemos ver que su obra es esa, porque nadie podría hacer eso. ¿Alguien más tiene alguna experiencia? Yo, ¿Sí? cuando comencé, estaba viuda, hace pocos meses que mi sobrina me invita para ir a lo que llamábamos Casa de Paz, Ajá, célula primero, sí. y Claro. no en abril, pero más o menos en agosto, más o menos me comenzaron. Sí. Y precisamente la pregunta 4, más bien la segunda parte de la pregunta 3, dice qué nombre usaríamos nosotros para la experiencia que vivimos. Por ejemplo, el pastor decía con el ejemplo que él daba, sería el Dios Consolador, ¿no? Pero en las experiencias que hemos vivido nosotros, ¿qué nombre le pondríamos? Eso tenemos que anotarlo ahí en la segunda parte de la pregunta 3. Y en la 4 dice, lea, no lo vamos a leer toda esta lista, pero lea la siguiente lista de nombres y títulos y descripciones de Dios y encierre en un círculo la que describen a Dios según su experiencia personal. O sea, lo que escribimos en la pregunta 3, busquemos acá en esta lista cuál se asemeja a eso y lo encerramos en un círculo. Ahí tenemos los nombres y tenemos en la Biblia donde podemos referenciarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Dios es admirable, entre paréntesis está Isaías 9:6. Entonces podemos ir al versículo y ver qué es lo que dice a través de la palabra de Dios, qué es lo que dice respecto a este término, ¿no? Cabeza de la iglesia, por ejemplo, en Efesios 5:23, cuando habla de que Dios es consejero, también en Isaías 9:6. Entonces leemos los contextos. Eso lo relacionamos con nuestra experiencia, ¿sí? Personal. Y esto es para hacer, bueno, si quieren anotarlo ahora, anótenlo, pero también en casa en estos días, ¿no? Después dice, según el tiempo lo permita, que esto también en casa, note brevemente algunas experiencias a través de las cuales llegó a conocer a Dios de esta forma. Está bueno a veces esto de anotar. Nosotros cuando recién nos casamos en México con mi esposa, teníamos una lista, ¿te acuerdas? Habíamos hecho una lista de cosas que le estábamos pidiendo a Dios. Pero de todo, ¿eh? O sea, pusimos hasta el perro, ¿cierto? Queríamos tener un perro. Trabajo en unas partes específicas que me habían ofrecido a mí, pero que no, esas cosas que no llegan a salir nunca, que te llamamos, que ven mañana, y yo iba y no pasaba nada, no sé qué más, pero un montón, era una lista inmensa. Y a medida que el Señor nos iba respondiendo, íbamos tachando nuestra lista. Y es lindo a veces hacer este ejercicio, una porque te das cuenta que Dios te responde. A veces la memoria es frágil, y cuando uno está en problemas, solamente piensa en el problema, en la parte mala y se olvida. Por eso es que David dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque uno se olvida de las cosas buenas que Dios hace. En cambio, cuando veíamos la lista decía, mira, el Señor nos dio esto, nos dio un perro, que después lo trajimos al perro a Argentina cuando nos vinimos. Y otras cosas que nunca se dieron. Nunca sucedieron. No es que toda la lista que nosotros queríamos se nos dio. Pero entendemos que lo que no se dio era porque no era para nosotros, no era bueno para nosotros, porque al final nuestra oración de nombrar las cosas de la lista era, Señor, danos lo que sea bueno para nosotros, lo que sea de bendición. Si hay algo que nos va a distraer de ti, de tu presencia, de nuestra devoción a ti, no lo des, por más bueno que parezca y por más que pareciera que lo necesitamos. Y hubieron cosas que nunca se dieron y fueron bastante raras. Yo me acuerdo en una escuela de música, me llamaron, fui como 5 veces, y me llamaban y me decían, empiezas la próxima semana, y ven, y vamos a hablar del sueldo, y vamos a hablar de esto otro, y yo iba, y bueno, no, la otra semana empezamos porque no sé qué, y yo decía, bueno, señor, ahora sí, estaba a punto de ponerle el logrado ahí, y no pasaba nada.
y hasta que nos vinimos nunca me llamaron. Estoy esperando todavía que me llamen. Pero bueno, no era de Dios, no era bendición de Dios. Pero todo lo otro sí. Y eso que no, también era bendición de Dios. Así que está bueno hacer esa listita. Pregunta 5, dice, ya estamos en la página 75, ¿no? ¿Cómo llega a conocer a Dios íntima y personalmente? La respuesta de esto está ahí abajito, ¿no? Que dice, uno llega a conocer a Dios más íntimamente según Él se revela. ¿Pero cómo se revela? A través de la experiencia, ¿sí? No nos olvidemos de esa palabra, experiencia. No es el conocimiento, no. El conocimiento intelectual no nos lleva a acercarnos a Dios. Es la experiencia que nos lleva a conocer a Dios. ¿Ok? Y pasamos de la noche a la mañana al día 2. Y este día 2 dice, adore a Dios. Ese es el título. Dice, hemos aprendido que se llega a conocer a Dios por medio de la iniciativa que Él tiene y a través de las experiencias personales. Aprendimos que los nombres hebreos describían el carácter o la naturaleza de Dios. El nombre estaba asociado íntimamente con la persona y su presencia. Por tanto, invocar el nombre de alguien era buscar su presencia. Por eso a veces esa palabra invocar no la usamos mucho nosotros cotidianamente, pero significa eso, ¿no? Cuando decimos vamos a invocar el nombre del Señor, no es que vamos... A veces se asocia mucho a esto del espiritismo y invocar espíritus, pero en realidad es invitar, ¿no? Buscar la presencia, que en este caso es del Señor. El nombre de Dios es majestuoso y digno de nuestra alabanza. Reconocer el nombre de Dios significa reconocer a Dios por lo que Él es. Invocar su nombre indica que está buscando su presencia. Alabar su nombre es alabarlo a Él. Los nombres de Dios en la Escritura pueden ser para usted un llamamiento a la adoración. Invierta el día de hoy adorando a Dios mediante sus nombres. Enfocar su atención a su nombre es enfocarla en el Dios del nombre. Su nombre representa su presencia. Adorar es reverenciar y dar honor a Dios, reconocerlo como digno de alabanza. Los salmos son ricos en instrucciones que nos dirigen en la adoración a Dios mediante su nombre. Escuché una definición hace un tiempo que me pareció muy práctica, muy cortita. Vieron que está esta diferencia de qué es alabar y qué es adorar. Y se hacen hasta seminarios de que acá te vamos a enseñar qué es adoración, qué es alabanza. Bueno, escuché una definición que es bastante simple, pero muy práctica. Alabar, ¿qué es? Hablar bien de alguien. Entonces, yo puedo alabar a cualquier persona. Por ejemplo, digo, Pau toca muy bien el piano. Estoy alabando a Pau. Y eso no tiene nada de malo. De hecho, deberíamos practicarlo más, ¿no? El que pintó acá, muy buen pintor. Bueno, más o menos. Lo estoy alabando, ¿no? Cuando digo que alguien tiene algo bueno, estoy hablando bien de alguien, ¿sí? Eso es alabar. Y eso lo podemos hacer entre nosotros, y eso no es pecado. Pero adorar a Dios es reconocerlo, es reconocer que Él es Dios. Y por eso el único que estamos capacitados como seres humanos para adorar es a Dios. Nosotros no podemos reconocer a otro hombre como Dios, ni a otra cosa que no sea Dios. Entonces, la adoración es para Dios. La alabanza puede ser para Dios, por supuesto que sí, pero también puede ser entre nosotros, ¿sí? Porque es hablar bien. Y eso cuando lo practicamos está bueno. Cuando lo practicamos con Dios, mucho mejor, porque hablamos de sus bondades, ¿no? Estamos pensando en esto de los nombres de Dios. Señor, tú eres proveedor, eres Dios de paz, eres Dios sanador, ¿cierto? Así que esa definición me pareció bastante práctica, como para evitar este tipo de confusión que a veces tenemos. Pensamos, una adoración es una canción lenta. No, no es una canción lenta. No tiene que ver con música necesariamente, aunque a veces usamos la música para cantar acerca de Dios, para rendirle nuestro corazón, para reconocerlo como Dios, como lo que Él es, pero no significa que sea una canción lenta. Yo puedo cantar una canción rápida y también estar adorando a Dios. Y alabando a Dios es cuando hablo de sus cualidades, ¿no?
Página 76. Tenemos ahí en la columna de la izquierda una manera de adorar a Dios, dice como ejemplo, ¿no? Que está bueno. Que a veces no sabemos, Señor, pero ¿cómo puedo hacer estos tiempos de adoración? A veces son medios raros porque uno dice, ¿cómo puedo adorar a Dios? Canto canciones, le digo, Señor, te amo, Señor, eres bueno, y listo, no sé qué más hacer. Pero acá hay un montón de consejos que están buenísimos, cómo uno puede adorar a Dios. En primer lugar, acordarse de su nombre o de sus nombres, ¿no? Lo que Él ha significado. Acuérdense que siempre esto estamos hablando de ¿qué dije la palabra? De la experiencia. Lo que Dios ha sido conmigo, yo lo reconozco. Alabar su nombre, alegrarse en su nombre, temer su nombre, que no es lo mismo que tenerle miedo, ¿cierto? Amar su nombre, anunciar su nombre, bendecir su nombre, buscar su nombre, cantar a su nombre, confiar en su nombre, conocer su nombre, esperar en su nombre, gloriarse en su nombre, glorificar su nombre, invocar su nombre, alzar las manos en su nombre, dar gracias a su nombre y adorar su nombre. Fíjense al lado donde están muchos pasajes donde habla precisamente de esto, ¿no? Por ejemplo, vamos arriba donde dice cantad a Jehová, bendecid su nombre, ahí tenemos esa palabra, ¿no? Bendecir, Salmo 96:2. Eso lo podemos ir encerrando con un círculo si quieren, para que tengamos en cuenta la acción, ¿no? Que era lo que decía la pregunta 1 del día 2. Decía, lea la siguiente escritura y encierra en un círculo o subraye la palabra o frase que describa la manera en que puede dirigir su adoración a Dios mediante sus nombres. Entonces, cantad a Jehová, bueno, eso ya está ahí hecho en el libro. Vida nos darás e invocaremos sería la palabra que hay que cerrar ahí, tu nombre. Abajito dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Así que anunciaré sería lo que teníamos que encerrar ahí. Afirma, la de abajo, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Así que temer, ¿no? Tema tu nombre sería lo que vamos a destacar ahí. Abajito, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Así que ahí lo que vamos a encerrar es cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Más abajo dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. Así es que ahí lo que vamos a encerrar es adorarán, vendrán, adorarán y glorificarán. Más abajo, Salmo 105, dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón. Así que gloriaos y alégrense también podría ser. Seguimos, dice, te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Así que ahí lo que vamos a encerrar es, te alabaré para siempre, y esperaré en tu nombre. Más abajito, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Así que ahí la palabra sería aclamarte. Última de esa columna dice, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Así que se alegrará. Esa sería la palabra que vamos a encerrar. Seguimos al lado que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Así que ahí lo que encerramos sería, ¿cuál sería? En ti confiarán, exactamente. Y ahí tenemos uno más conocido, que lo cantamos siempre en la iglesia. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Así que
Eso es la palabra que vamos a encerrar ahí es te adorarán y cantarán, ¿no? Prácticamente sería completo el texto. Sí, sí, exactamente. Después tenemos, a ti te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Te bendeciré, ¿cierto? Y alzaré mis manos. Más abajito dice, pero alégrense todos los que te confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Así que lo que vamos a encerrar ahí es alégrense, den voces de júbilo, también podríamos encerrar ahí. Y abajo dice, y en ti se regocijen los que aman tu nombre. Más abajito, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Así que ahí puede ser, nos gloriaremos y para siempre alabaremos su nombre. Bajamos y dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Así que ahí sería, me acordé y guardé tu ley. ¿Seguimos bajando? Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Así que ahí, sálvanos, sería Jehová nuestro Dios, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos sería, y para que nos gloriemos en tus alabanzas, ¿cierto? Y la última, dice, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Ahí encerramos entonces, alegrará nuestro corazón y hemos confiado. Y quiero por último hacer un ejercicio. No guarden sus cositas porque quiero dictarles una letra muy cortita para que cantemos acerca de los nombres de Dios, que nos puede servir esta canción también para después tenerla en la casa. Así que escríbenlo si pueden. Dice así: ¿por quién eres tú? Te doy la gloria. Esa es la primera frase. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. La segunda frase es parecida y dice, ¿por quién eres tú? Te doy mi amor. Algunos ya se lo saben, ¿no? Y ahora lo vamos a cantar juntos. La parte que sigue dice, ¿por quién eres tú? Yo levantaré mi voz. Yo levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Ese es como el verso de la canción. Y el estribillo o corito dice, Jehová Jireh. Esto que anotamos acá, ¿no? Jehová Jireh, eres quien provee. La otra frase dice, Jehová Nisi, tú peleas por mí. La otra frase dice, Jehová Shalom, príncipe de paz. Y la frase final, y te adoraré por quién eres tú. Está linda la letra, ¿no? Justamente de todo lo que hemos hablado. ¿Sí? ¿A alguien le faltó alguna frase?
Sí, faltaron todas esas. Tenemos que hacer otra canción. Meterle más ritmo por ahí. ¿Sí? Lo cantamos, los que lo sepan, y lo van leyendo ahí.